¿Qué pasa si los tiburones dejan de nadar? Se hunden, se ahogan, no pasa nada. Se hunden y se ahogan. Los tiburones no flotan porque no tienen la bolsa de aire interna llamada vejiga natatoria. Para respirar, mantienen la boca abierta mientras nadan, así el agua cargada de oxígeno pasa por sus branquias. Los tiburones tienen que estar nadando durante toda su vida. ¿Qué nombre tuvo la ciudad turca de Estambul desde el año 330 hasta 1930? Cristiana, Constantinopla, Ankara. Constantinopla. Se llamó así en honor al emperador que hizo de la ciudad la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantino el Grande. En 1928, el turco escrito pasó del alfabeto árabe al latino. El gobierno turco pidió que dejaran de usar Constantinopla y usaran Estambul. ¿Cuál es el nombre de la oficina principal del presidente de los Estados Unidos? Salón Oval, Salón Blanco, Salón Central. Salón Oval. La forma oval fue seleccionada tomando como referencia una ceremonia de saludo que tiene sus raíces en las cortes reales de Inglaterra y Francia. Los invitados formaban un círculo para que el líder pasara a saludar a cada uno y ellos respondían con reverencias. ¿Quién pintó el techo de la Capilla Sixtina? Rafael Sanzio, Miguel Ángel, Donatello. Miguel Ángel. Desde 1508 hasta el otoño de 1512, Miguel Ángel trabajó solo en su realización, sin ayudantes. Realizó un conjunto de pinturas al fresco en las que incluyó el desarrollo de historias del Génesis, narradas desde el extremo del altar hasta la puerta de entrada de la capilla. ¿Qué país tiene por capital a Bagdad? Irán, Irak, Kuwait. Irak. La historia de Irak se remonta a la antigua Mesopotamia, la región entre los ríos Tigris y Éufrates que proporciona tierras en donde se desarrolla la agricultura. Es identificada como la cuna de la civilización y el lugar de nacimiento de la escritura. ¿Cuál es el ave nacional de Francia? Cuervo, lechuza, gallo. Gallo. El gallo figura desde la antigüedad en las monedas galas y se convierte en símbolo de la Galia y los galos como consecuencia de un juego de palabras, ya que el término latino Gallus significa al mismo tiempo gallo y galo. ¿Cuál de estas actrices fue inmortalizada en una de las obras más reconocidas de Andy Warhol? Sophia Loren, Marilyn Monroe, Rita Hayworth. Marilyn Monroe. Con la técnica de serigrafía, de una imagen original se imprimen las siguientes
que se van desdibujando. Warhol pone en evidencia la gran hipocresía del mundo Hollywood. Marilyn fue un ícono destruido a través de la exposición reiterada de su belleza. ¿Cuál es el nombre de la ciencia que estudia el pasado de la vida a través de los fósiles? Fosilogía, geofología, paleontología. Paleontología. Sus principales objetos de estudio son la reconstrucción de los animales extintos, el conocimiento del origen y su evolución, las relaciones entre ellos y con su entorno, sus migraciones, los procesos de extinción y la fosilización de sus restos. En el cuerpo humano, ¿cuál de estos músculos está más lejos de la cabeza? Deltoides, sóleo, cuádriceps. Sóleo. Es un músculo con forma de suela cuya función hace que el pie gire hacia abajo. Está ubicado en la región posterior de la pierna, debajo de los gemelos, muy implicado en las capacidades de mantenerse de pie y en poder caminar. ¿Cuál de los siguientes pescados tiene menos grasa? Blanco, azul, semigraso. Blanco. Son los más fáciles de digerir, puesto que su contenido de grasas es bajo. En promedio no supera el 2%, ya que su comportamiento más bien sedentario hace que no necesiten acumular grasa. Por lo general, habitan en los fondos marinos. ¿Qué significa el término griego eureka? Estoy muy feliz, lo he descubierto, el triunfo es mío. Lo he descubierto. El rey Hierón II gobernaba Siracusa en el siglo III a.C. cuando le dio un lingote de oro puro a un orfebre para que le hiciera una corona. Una vez terminada, quiso saber si realmente era de oro puro. Le pidió a Arquímedes que lo averiguara, pero sin hacerle un solo rasguño a dicha corona. Pancho Villa se destacó como uno de los principales jefes de la revolución cubana, boliviana, mexicana. Mexicana. Fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el gobierno controlado por el militar y político Porfirio Díaz. ¿Cuántas franjas horizontales componen la bandera de Bahamas? 3 franjas, 5 franjas, 7 franjas. Tres franjas. Fue adoptada en 1973. El triángulo equilátero negro representa la fuerza del pueblo bahameño para desarrollar los recursos ricos del mar, representado por las 2 franjas turquesas, y las arenas doradas de las 700 islas de Bahamas, representado por el amarillo. La Guardia Suiza es la encargada de la seguridad del Papa.
¿Cuál de los siguientes colores no corresponde a su uniforme? Azul, amarillo, verde. Verde. El diseño del actual uniforme fue inspirado en los frescos de Rafael. Los colores corresponden al vestido con adornos distintivos que los nobles hacían llevar a sus criados, basado en el escudo de la casa de Della Rovere a la que pertenecía el Papa Julio II. En la antigua Roma, ¿qué dirigía un centurión? Una legión, una centuria, un cohorte. Una centuria. Fue un oficial del ejército romano que contaba con mando táctico y administrativo de una centuria, formada por 80 hombres. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando. ¿Qué se les da como premio a los campeones de boxeo? Un cinturón, un guante de oro, un brazalete. Un cinturón. A principios del siglo XIX, los contrincantes representaban a los llamados establos de sus patrones o amos por medio de fajas en la cintura con el color de dicho establo. En 1810, Jorge III del Reino Unido fue el primero en otorgar un cinturón como premio. ¿Qué ciudad fue la capital del Imperio Inca? Lima, Ica, Cusco. Cusco. Se trata de una de las ciudades más antiguas de toda América, ya fundada como capital del Imperio Incaico a mediados del siglo XIII por el Inca Manco Cápac y continuamente poblada desde entonces. Fue el principal foco cultural y eje del culto religioso del subcontinente. En la mitología griega, ¿cuál es el nombre del caballo alado? Polifemo, Pegaso, Bucéfalo. Pegaso. Fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses. Era el caballo de Zeus, dios del cielo y de la tierra. Nació de la sangre derramada por Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. El héroe Belerofonte, a lomos de Pegaso, logró dar muerte a la quimera, la bestia de múltiples cabezas. ¿Qué pasa con el tamaño de los metales cuando se los calienta? Se agranda, se achica, no se altera. Se agranda. Las moléculas empiezan a vibrar energéticamente y el volumen aumenta. Es un efecto que hay que tener en cuenta cuando se construyen puentes o cualquier estructura metálica, ya que el aumento de tamaño de las piezas hace que tengan que soportar una mayor presión interna. ¿Cómo se denomina al conjunto de muchos caballos? Tropillada, caballería, caballada. Caballada. Los caballos son animales de manada, con jerarquías claras, liderados por un animal dominante,
generalmente una yegua. Por lo tanto, son animales sociales que establecen vínculos de unión con individuos de su propia especie y con otros animales, incluidos los humanos. ¿A qué grupo de la tabla periódica pertenece el criptón? Halógenos, gases nobles, lantánidos. Gases nobles. Se sitúan en el grupo 18 y son 7: helio, neón, argón, criptón, xenón, el radioactivo radón y el sintético oganesón. Tienen muchas aplicaciones importantes en industrias como iluminación, fabricación de láseres y exploración espacial. ¿Cuál de estos seres vivos pertenece a la misma familia que el ciervo? Huemul, vicuña, dromedario. Huemul. El huemul es el ciervo más austral del planeta, adaptado a la vida de montaña, de estructura robusta, miembros cortos y fuertes. Habita en la cordillera de los Andes. Poseen un par de astas sencillas de 2 puntas, cuya rama posterior puede alcanzar hasta 30 centímetros de largo. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra el órgano de Corti? ¿En el ojo, en el oído, en el cuello? En el oído. Es el verdadero micrófono del cuerpo. El científico y anatomista italiano Alfonso Corti descubrió su existencia en 1851. Está ubicado dentro de la cóclea y sus 20.000 células sensoriales, parecidas a pequeños cabellos o filamentos, hacen posible que escuchemos los sonidos. ¿De qué color es la sangre del pulpo? Rosa, marrón, azul. Azul. Los pulpos tienen 3 corazones y sangre azul. Ese color se debe a que en lugar de utilizar la molécula hemoglobina para transportar la sangre oxigenada por su cuerpo, emplean hemocianina, una molécula que en vez de hierro contiene cobre. ¿De qué guerra participó Juana de Arco? De las cruzadas, de los 100 años, civiles inglesas. De los 100 años. Fue el conflicto bélico más largo que ha conocido Europa. Francia e Inglaterra se enfrentaron entre 1337 y 1453. Durante esos 116 años, las largas y agotadoras campañas, desarrolladas siempre en suelo francés, se alternaron con treguas y largos periodos de paz. Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver todos mis videos. Las baquetas se utilizan para hacer sonar el instrumento llamado tabla, bongos, batería. Batería. El origen de la batería se localiza en los Estados Unidos. En 1890 se unieron unos cuantos instrumentos que se tocaban separados: los tambores y los timbales, que surgen de África y China, los platillos, que derivan de Turquía y también de China, y el bombo, que viene de Europa.
¿Cómo se llama el estudio y coleccionismo de monedas, medallas, fichas y papel moneda? Filatelia, numismática, bibliofilia. Numismática. Como disciplina auxiliar de la historia, comienza tímidamente en el siglo XIX. Esta ciencia puede dar a conocer valiosos testimonios de los intercambios y de la economía de los pueblos, como así también de su historia política, geográfica y religiosa. ¿En cuál de los siguientes estados nació Elvis Presley? Georgia, Mississippi, Alabama. Mississippi. El rey nació el 8 de enero de 1935 en una pequeña casa de madera en la ciudad de Tupelo, al noreste de Mississippi. Allí hay una estatua de bronce del tamaño de Elvis a los 13 años. Debido a la gran crisis económica de 1929, Elvis nace en verdaderas condiciones de miseria. La bandera de Haití se creó a partir de la bandera de Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Francia. La bandera fue creada durante la rebelión contra los franceses. Los rebeldes tomaron la bandera tricolor francesa y le quitaron la franja blanca del centro, en señal de que habían expulsado a los blancos. La unión de las bandas roja y azul representa la unidad del pueblo de color y mulato. Sistema filosófico que busca el equilibrio de la energía de la persona a través de la decoración de espacios. Urushi, Tai Chi, Feng Shui. Feng Shui. Originado hace más de 3.500 años en China, se traduce literalmente como viento y agua. En sus orígenes, esta técnica estudiaba los cambios que se producían en el clima, los astros y la naturaleza para entender cómo estos afectaban a la energía vital o chi de las personas. ¿Con qué otro nombre se conoce al pez marino caballito de mar? Litocampus, Cavarectus, Hipocampo. Hipocampo. Su nombre procede del latín hippocampus, y este a su vez del griego hippos, caballo, y campos, monstruo marino mitológico. Mitad superior caballos, mitad inferior peces. Eran los encargados de tirar del carruaje del dios Poseidón. En su movimiento de rotación, ¿cuánto tarda la Tierra en hacer un giro completo? Un día, un mes, un año. Un día. Tomando al Polo Norte como punto de vista, la Tierra gira sobre su propio eje en sentido antihorario con una velocidad lineal de 1.670 km por hora en el Ecuador, disminuyendo este valor conforme nos acercamos a los polos, donde el valor es nulo. ¿A quién se lo conoce como el padre del psicoanálisis? Carl Jung, Sigmund Freud, Alfred Adler. Sigmund Freud. Según su teoría, las experiencias dolorosas de la infancia
son desalojadas de la conciencia y pasan a formar parte del inconsciente, desde donde pueden influir poderosamente en la conducta. El psicoanálisis procura llevar estos recuerdos a la conciencia y así liberar su influencia negativa. La uva Chardonnay se utiliza para elaborar vino tinto, rosado, blanco. Blanco. Esta variedad de uva proviene de la región francesa de Borgoña, siendo los romanos los primeros que la cultivaron. Posee un color amarillo pálido y presenta una armonía de aromas frutales, entre los que se puede apreciar matices cítricos y tropicales como el limón, la pera o la piña. ¿En qué país se fundó la Cruz Roja? Italia, Francia, Suiza. Suiza. Al anochecer, sobre el escenario de la batalla de Solferino de 1859, yacían 40.000 hombres prácticamente abandonados a su suerte. El banquero suizo Henry Dunant se dedicó a socorrerlos usando el lema «Todos hermanos». Fue el origen de las futuras sociedades de la Cruz Roja. ¿Dónde se encuentra el Palacio de Buckingham? Londres, Manchester, Liverpool. Londres. Es la residencia oficial del monarca británico. También se utiliza para ceremonias oficiales, visitas del Estado y visitas turísticas. Es famoso por albergar una parte sustancial del extraordinario conjunto de obras artísticas fruto del coleccionismo real, la Royal Collection. ¿En qué ciudad del antiguo Egipto estaba el famoso faro? Alejandría, Luxor, Memphis. Alejandría. Fue una torre construida en el siglo III a.C., durante el reinado de Ptolomeo II, para servir como punto de referencia del puerto y como faro, con una altura estimada de al menos 100 metros, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El Mar Rojo se encuentra entre Asia y Europa, África, Oceanía. África. El Mar Rojo se formó al separarse la península arábiga del Cuerno de África por el movimiento de tierras que comenzó hace 30 millones de años. Tiene unos 2.200 kilómetros de largo y 335 kilómetros de ancho máximo. Es un golfo del Océano Índico. ¿Cuál de estos alimentos no es originario de América? Tomate, yuca, zanahoria. Zanahoria. Su origen doméstico se remonta al 3000 a.C., cuando en Afganistán se cultivaba una variedad de color púrpura por fuera y anaranjada por dentro. En la antigüedad se cultivaba por sus hojas y semillas aromáticas, tal como hacemos con el perejil, el hinojo o el comino.
¿Cuál es el principal componente químico del que está formado el Sol? Hidrógeno, nitrógeno, helio. Hidrógeno. Está compuesto principalmente por los elementos químicos hidrógeno y helio, que representan el 75% y el 23% de la masa del Sol, respectivamente. Todos los elementos más pesados, llamados metales en astronomía, representan menos del 2% de su masa. Además de pintura, ¿en qué disciplina se destacó Le Corbusier? Arquitectura, fotografía, medicina. Arquitectura. Considerado uno de los más claros exponentes del racionalismo. Esta corriente buscaba una arquitectura fundamentada en la razón, de líneas sencillas y funcionales, basadas en formas geométricas simples y materiales de orden industrial como el acero, el hormigón y el vidrio. ¿Cuántas aristas tiene un cubo? 6, 8, 12. 12. Arista es, en geometría, el segmento de recta que limita la cara de una figura plana, también conocida como lado. En las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio, se le llama arista al segmento de línea donde se encuentran dos caras. Capa de la atmósfera, donde se encuentra la capa de ozono. Troposfera, estratosfera, mesósfera. Estratosfera. Es la segunda capa. Su nombre obedece a que está dispuesta en estratos más o menos horizontales. Se extiende entre los 9 y 18 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altitud. A medida que se asciende por la estratosfera, la temperatura aumenta. ¿En qué isla se encuentra la Estatua de la Libertad? Isla Ellis, Isla de la Libertad, Isla de Manhattan. Isla de la Libertad, ubicada en el puerto de Nueva York. Originalmente a la isla se la conocía como Isla de Bedloe y sirvió como una base militar. En ella se alojó el fuerte Good, construido en granito, que sirvió para proteger a Nueva York de la invasión británica. ¿Cuál de estas denominaciones pertenece a una medida de superficie? Chelín, acre, pinta. Acre. Es una medida tradicional inglesa equivalente a 4.047 metros cuadrados. Tradicionalmente, en la Edad Media, un acre se concebía como el área de tierra que un hombre podía arar con una yunta de bueyes en un día. Pueblos cuya característica es no tener un asentamiento fijo. Sedentarios, semitas, nómades. Nómades. El comportamiento nómada no implica una dirección errante.
sino que se basa en centros temporales. Se analizan en 3 categorías: los cazadores-recolectores, los pastores nómadas y los que ofrecen sus habilidades de oficio, arte o comercio. A los nacidos en qué actual país se los suele llamar teutones: Alemania, Rumanía, Noruega. Alemania. En la Edad Antigua habitaban en una península que comprende parte de Dinamarca y norte de Alemania. Fue aproximadamente en el año 120 a.C. cuando, junto con los cimbros, un pueblo germánico céltico, decidieron emigrar de Escandinavia al sur de Europa. ¿Cuál de estos personajes fue creado por Bram Stoker? Tarzán, Frankenstein, Drácula. Drácula es una novela de fantasía gótica publicada en 1897. Ha sido traducida a más de 50 idiomas y la popularidad de su personaje es tal que ha sido adaptado al cine, cómics, teatro y televisión en innumerables ocasiones. ¿Cuál es el hueso que se encuentra en la pantorrilla junto a la tibia? Radio, peroné, cúbito. Peroné, también llamado fíbula. El peroné es el hueso más pequeño de la parte inferior de la pierna y es importante para la estabilidad del tobillo. Representa sobre todo una zona de inserción muscular, ya que la función de sostén corresponde a la tibia. ¿Cuál es el país que tiene forma de bota? España, Honduras, Italia. Si conoces la respuesta, escríbela debajo, en los comentarios. Fin de la trivia. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gusta cultura general, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para estar al día con todos los videos.